Estamos con nuestro primer invitado de la tarde, con Rubén Olivera. Él es compositor, cantante, guitarrista de música popular uruguaya y la verdad que estamos encantados de recibirte, un referente. Muchas gracias, amor. Bienvenido. Vamos a empezar a conversar contigo y como siempre hacemos en este espacio que hablamos un poquito de la carrera, pero también te queremos conocer a vos, tu historia, cómo empieza tu historia con la música y vamos a arrancar ahí. Porque aparte sabemos que empezaste muy chiquito con un pedido a los Reyes. Contanos cómo arranca este vínculo tuyo con la música. Bueno, cuando uno es niño, en principio el paisaje sonoro del hogar lo deciden los mayores. Claro. Bueno, generalmente escuchaban la radio, ¿no?, de la época, y las canciones de la época. Pero sí, es verdad, yo he contado de que a los 8 años hice un pedido a los Reyes de las clásicas guitarras Sant Jordi, que mucha gente recordará de la época, y apareció esa guitarra. Y comencé a tomar clases con una querida profesora de mi barrio, Lilian Gatto. Y bueno, de ahí ya empecé con la guitarra académica, digamos, ¿no? Pero paralelamente también a tocar canciones. Ella también en la época se estilaba. Entonces esa relación paralela de la guitarra académica y de las canciones fue bastante permanente. Y yo he contado también cómo cuando estaba en primero de liceo, 11, 12 años, fue Citarrosa a cantar al liceo, estaba en su apogeo. Y el profesor de música, que sabía que yo tocaba, me dice: Rubén, ¿por qué no le cantás una canción a él cuando venga? Y yo fui a casa y mi hermano me dice: ¿y por qué en vez de cantarle una canción de las que ya sé, no le hacemos una? Wow. Entonces él me dice: mira, al otro día apareció, mira, acá tengo una letra, yo le puse música, fui a cantársela, después me enteré que eso había sido una idea del profesor, nadie sabía nada. Así que yo estaba con mi guitarra ahí esperando, nadie me dijo nada, pero la primera canción, nunca le dije a Alfredo eso, pero la primera canción que hice fue como para mostrársela a él, ¿no? Y después siempre seguí un poco con el estudio académico y la parte de canciones. ¿Dónde naciste? La Unión. ¿En la Unión ibas ahí a la escuela, al liceo? A la escuela, sí, a la escuela Sanguinetti, al liceo 14. Ay, sí, claro, sí. Claro que sí. Rubén, previo a ese encuentro con la guitarra cuando tenías 8 años, ¿qué era lo que se escuchaba en tu casa? Dijiste que ahí lo manejaban los grandes, pero Claro, ¿qué era lo que se escuchaba? Y bueno, las radios de la época masivas, boleros, tangos, y sucesivamente las músicas de moda, iracundos, ¿no?, etcétera, ¿no? Un poco todo eso que a uno, en realidad uno no escucha y no escucha, ¿no? De grande se da cuenta que escuchó mucho eso, porque viene la relación emocional con el sonido, ¿no? Pero un poco de todo. Y con las letras, esas que capaz que cuando uno es chico mucho Claro, no se da claro, cuenta, sí, ¿verdad? claro. Ahora, en tu adolescencia te vas a Argentina, se van a Argentina. ¿Cuánto influye en todo tu desarrollo artístico esa ida a Argentina y esos años allá? Bueno, yo un poco por edad, yo me fui a Argentina con 17 años, nos fuimos por razones políticas con mi hermano y con su pareja y su hijo, que tenía 6 meses recién, pero yo en esa época ya estaba tocando, incluso había tocado en algún acto político, o sea que tenía 15, 16 años cuando toqué, ¿no?, masivamente. Entonces es un poco distinto a lo que después fue cuando retorné en el 78, mi vinculación con el movimiento de música popular, ya más grande, digo, 23 años, 24 años. Muy joven igual siempre. Claro. Sí. Y en Argentina también me contacté también con una querida profesora de guitarra, Lucila Saab. Hablé con Abel Carlevaro, maestro de guitarrista de aquí, que me recomendó a Lucila Saab para que siguiera trabajando por su método, el método Carlevaro, enseñar guitarra. Y bueno, y en Argentina también hacía recitales de guitarra, pero seguía haciendo canciones, algunas presentaciones, pero trabajaba en libros, por ejemplo, vendía libros, ¿no?, en una distribuidora de libros, pero seguí como formándome un poco en música, ¿no? Y no fue tanto, porque no me vinculé mucho a bueno, eso de tocar, ¿no? Sí, claro, de nuevo, todo el ambiente sonoro de ahí, incluso hice cursos de armonía o de arreglos en música popular sobre géneros argentinos, o sea que aparte de lo que en la radio de la infancia igual llegaba, las zambas, las chacareras de la época, lo que uno denomina como folclore un poco, ¿no? Pero ahí lo tuve en directo, digamos, estaba en ese ambiente, ¿no? ¿Recordás cómo sentiste esa ida a Buenos Aires? ¿Dejaste amigos? ¿Dejaste seres queridos acá? ¿Cómo lo viviste toda esa etapa? 17 años, te imaginarás, ¿no? Por eso es. Como bastante traumática, ¿no?, a nivel de un cambio abrupto. No porque nosotros no estábamos en ningún grupo grande, ocurrió no sé si viene el tema, digo, pero una situación particular, que mi hermano trabajaba en una encuadernadora de libros.
Entonces, el día en que se imprimió un libro que fue muy importante para para el mundo, creo, ¿no? Que es Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire, el mismo día, en el año 70 que se editó, mi hermano llegó con el libro, mirá, acabamos de encuadernar esto, yo tenía 15 creo, y lo leí, fue el primer libro como que estudié, así en profundidad, no entendía mucho las palabras, con diccionarios y demás, pero eso me enmarcó un poco un pensamiento político, diferencial quizás en la época, ¿no? De las líneas de izquierda, de guerrilla o electoral, que por lo general era muy dirigista, muy síganme, que yo los voy a guiar hacia algo, pero no de coparticipación, y Paulo Freire precisamente planteaba el tema de la pedagogía con el otro, ¿no? Que aquel que iba supuestamente a trabajar con sectores populares, suponía que su pensamiento no estaba contaminado, cuando en realidad lo era, y tenía que haber un empoderamiento del otro y no solo captarlo para. ¿Pero lo recordás como algo triste, el hecho de irte a Buenos Aires, o fue una etapa en donde dijiste, bueno, hay que tomar esta decisión, Sí. también por el momento Claro, sí, sí. histórico del Uruguay? Cada uno hizo lo que tenía que hacer. ¿Pero te dolió? Sí, sí, no sé si me dolió exactamente, porque era parte de la épica, ¿no? Y romántica, Claro. el romanticismo de la época, decir, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Ya te digo, no era porque no fuimos nunca requeridos, no, simplemente en un momento era un grupo pequeño que pensaba, casi que un grupo de estudio, ¿no? Que trabajaba, pero bueno, pues llevaron a una pareja de amigos, ya dijeron, mira, lo están torturando, lo están, mejor porque ustedes no se van y prueban allá, igual se instalan. Bueno, nos fuimos un poco por eso, ¿no? Nunca hubo problema, pero así que fue una decisión no personal, pero sí decidido por la época y convencido, bueno, chao. En Argentina, ¿cómo te sentiste? ¿Cambió un poco lo que era la dinámica de la sociedad uruguaya? ¿Te sentiste cómodo con eso o no? De la dinámica de la sociedad, o sea, con el ambiente que Exacto, me enfrenté. sí, con cómo viven los argentinos, ¿no? No, sí, bueno, era raro, distinto, me adapté. Los jóvenes se adaptan rápido, Sí, eras muy claro, joven, ¿verdad? pasé, claro, de estudiar acá y demás a trabajar 15 horas por día, no sé, porque tenía dos ¿En qué trabajos, ¿no? trabajabas allá? Trabajaba al principio durante el día en un bar y en la noche trabajaba en una fábrica, también de gráfica, porque mi hermano era un poco el oficio de él. Y después con el tiempo entré en una distribuidora de libros. De libros, siempre muy vinculado ahí. Y sí, fue bárbaro porque era el momento, digamos, de Argentina, de una producción de libros increíble. Claro, estuviste ahí al lado de, bueno, ya siempre lo ha sido un referente, ¿no? En esto de producción literaria, pero bueno, en una época brutal. Sí. ¿Cómo te acercás al canto popular, a esta música? ¿Cómo se da todo ese acercamiento? Y bueno, y el gran trabajo que hiciste, ¿no? A lo largo de estos años. Y bueno, en Argentina seguí componiendo. Ya cuando me fui de acá, con 15, 16 años, tenía centenas de canciones. Entonces, allá en Argentina también. Y en el retorno, bueno, me vinculé. Me acuerdo que llegué y fui a visitar a Washington Benavides, al Bocha, fui a visitar a Corina Aronian y a su compañera Graciela Parasquivairis. Comencé a estudiar con ellos, comencé a trabajar en Ayuita Coabé, sello discográfico uruguayo, que es el equivalente en música a lo que sería banda oriental en libros o cinemateca en cine, ¿no? Claro. Una empresa alternativa, sin fines de lucro. Comencé a dar clases, en realidad ya estaba dando clases en Argentina, yo vine en el 78, en el 77 ya había empezado a dar clases y a trabajar en talleres de canciones, o sea que este año se están cumpliendo 45 años, digamos, que un poco estoy con la parte docente, ¿no? Y me acuerdo, fui a ver, me dijeron, bueno, ya sabía, ¿no? Pero fui a ver el recital de los que iban cantando en el Teatro Circular, a Darlo Jans y a Trochón, en otro, bueno, empezó un poco la vinculación, prácticamente enseguida empecé a tocar en los mismos recitales que ellos, la Rona Carrero, a Mario y Eduardo. Claro, hicimos un recital conjunto con ellos, y comencé ya ahí. Vos has comentado que hay todo un proceso entre lo que vos querés decir y también lo que están necesitando escuchar en ese momento la comunidad, las sociedades. ¿Cómo has escrito, has compuesto un montón de cosas? Bueno, ¿cómo
haces cómo amalgamás, ¿no? Esto de lo que tú quieres decir? Porque te he escuchado mucho decir esto de lo que la comunidad necesita o lo que la sociedad está como abierta a escuchar. O sea, que no es solo lo que vos querés decir, te importa lo que le pasa a la gente, ¿no? ¿Hay algo de eso? Sí, pienso que hay como dos teorías, ¿no? La teoría piazzoliana, el músico compone para sí con la esperanza de que a los demás les guste. Hay una teoría un poco más fundamentalista de que yo compongo con el ojo de la historia y que no sé qué. Siempre está un poco presente, y aparte es, digamos, uno sale un poco de la adolescencia de pensar que lo que uno quiere decir, los demás necesitan de eso, ¿no? O sea, la primera pregunta es: yo necesito decir lo mío. La segunda es: los demás necesitan de esto que yo estoy diciendo. Ese equilibrio, eso es lo que le da cierta dirección sociocultural a lo que uno hace, ¿no? Dentro de las infinitas posibilidades de crear, ¿no? Uno toma ciertas cosas y trabaja, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué acá que Jorge Lazaroff nos planteó con Mauricio Ubalde trabajar como músicos en una obra de teatro para niños, y él me enseñó una canción que tenía marcha camión, o sea, que lo que uno diría murga, sí, ¿no? Claro. El llamado murga digamos, se toca de una manera que se llama marcha camión o candombeado, son como las dos, ¿no? Y yo dije, pero ¿cómo yo no tengo esta motricidad en mis manos? Yo nunca lo toqué. Después me di cuenta de que hacía poquito, en el año 77, Jaime Ross por primera vez había tocado en guitarra en la canción Cometa de la Farola. Claro. Eso se había incorporado por primera vez culturalmente. Ese tipo de constatación de decir, mirá, por acá, es como que a uno lo ubica aquello de Galeano, ¿no? Tener un ojo en el microscopio y un ojo en el telescopio, digamos, ¿no? Te saca un poco de la realidad pequeña de uno y te enfrenta a la realidad general. El bosque, sí. ¿No? Y conocer el pasado, y por qué la murga no, eso que ocurre tanto a nivel de público y de músicos, que en lugares de mercado pequeño como el nuestro, uno no conoce la constelación cultural de la cual proviene, digamos, ¿no? Capaz que nos hablan de Pedro Ferreira, nos hablan de Alberto Mastra, y uno dice, ¿quién? Y son nuestros soldis, ¿no? Claro. Entonces, a eso yo le llamo como saber de dónde uno viene, ¿no? Y que está muy bien, porque a veces puede ser alguien, si tanto bla bla como el que yo estoy haciendo ahora. Mateo, por ejemplo, Eduardo Mateo, no tenía un discurso politizado y sin embargo marcó. Eso no importa mucho, ¿verdad? A veces simplemente, ¿no? La persona que tiene... la comunidad lo toma. Claro, ¿no? Digo que una persona con una gran intuición no tiene por qué filosofar tanto para decir, bueno, voy para acá. Vos sos un académico, entonces vos analizás todo, porque 45 años de docencia, que es otro de tus tremendos capítulos. Además has estudiado muchas cosas. Te gusta estudiar y te gusta la docencia, ¿no? Sí, ese asunto de estar de lecturas, en Argentina incluso los 6 años que estuve en grupos de estudio sobre temas culturales y eso, ¿no? O sea que se ve que sí, que hay una relación como muy directa entre ese pensar, la reflexión y el hacer y que se realimenten. Y bueno, para mal o para bien, claro. me lleva a este tipo de discurso, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que eras buen docente o que te gustaba la docencia, el hecho de enseñar música? Supongo cuando los alumnos no abandonan, ¿no? Y que siguen viniendo. Pero es una decisión, ¿no? Previo a que uno sea docente, no sabe cuál va a ser la reacción de los alumnos. Yo recuerdo muy bien cuando llegué acá que dije, bueno, vuelvo a trabajar en libros, ¿no? O pruebo, yo había empezado un año antes en Argentina, pero tenía 3 o 4 personas, ¿no? O pruebo y bueno, probé, ¿no? Y tenía grupos, no sé, eran 15 a 20 personas y nos reuníamos a los fines de semana y talleres de canciones, bueno, ¿quién hace letra? Fulano, bueno, todo el mundo a componer sobre esa letra, y bueno, 15 musicalizaciones de esa letra, y para dónde fue. Y como que naturalmente se fue dando eso, y me di cuenta que me apasionaba, que yo aprendía, que la clase de nuevo, con el concepto de ese Freire, no era ustedes están vacíos y yo los voy a llenar, sino que yo aprendía que era una interacción, que era un trabajo grupal, colectivo, y bueno, hasta el día de hoy han sido cientos de encuentros, para no llamarle clases, ¿no? Y ¿En qué materias dabas, por ejemplo, para darnos cuenta todos esos lugares desde donde la materia fueron y vinieron? Es muy, digamos, las personas vienen con fantasías de que quieren aprender, ¿no? Quiero aprender a leer, porque a leer notitas, porque eso... Y vienen y no sabe leer notitas, pero el que no sabe leer notitas compone infinitamente mejor que el que sabe leer notitas, ¿no?
o vamos, la guitarra, la técnica, lectura y escritura, teoría de la música. Al otro día que llegaban con la guitarra yo le decía, bueno, para la que viene compone algo. No, pero yo cómo, los demás sí, uno no, los elegidos, no, vos traés, hacé 2 sonidos, tararea encima, viste, ya está, bueno. Y en realidad yo casi siempre tendía a la parte creativa, ¿no? Y a medida que empezaban a crear, a componer, bueno, esto que hiciste, hacer ejercicios a partir de lo que hacían en la guitarra, que lo hacían con mucha más pasión que cosas técnicas frías que yo le... Claro. ¿no? Y en general siempre fue lo mismo, ¿no? Un trabajo de comprensión de la música, del contexto cultural de la música, ya que como hablamos hoy también vos de ese palo, claro. y casi siempre en base a la composición, ¿no? A la creación. Hablando de composición, te lo deben haber preguntado millones de veces. Ya sabes de qué te voy a preguntar. Pero mi cuestionamiento viene por el lado de, a la hora de desde cero. A Redoblar no existía, jamás se imaginaron lo que significa, ¿no? Hoy es más que un éxito musical. Hoy es un himno, es una referencia para lo que es la revolución contra un régimen que sigue siendo parte de nosotros hasta el día de hoy, pasadas y pasadas las generaciones, una tras de otra. ¿Se imaginaban que en algún momento iba a ser un elemento de estudio, por ejemplo? No, obviamente no. Toda la generación esa con la cual trabajamos, que era muy activa también en el campo cultural, no en vano con muchos de mis colegas somos cofundadores del Taller Uruguayo Músico Popular, ¿no? En el 83 y demás, pero era muy activa en muchos sentidos. Y bueno, con Mauricio Ubal, ¿no? Querido hermano, en ese espectáculo para el cual trabajamos como músicos, con música compuesta por Jorge Lazaroff, en el Teatro Circular, entre bambalinas, mientras esperábamos, en los ensayos largos, surgió esa idea de trabajar con el tema de murga. Mauricio tenía la idea de un disco fundamental en la historia de la música uruguaya, que es Todos detrás de Momo, de los Olimareños, un disco del año 71. Y él tenía la idea que empezase como ese disco, que había una presentación y había una retirada. Hacía poquito, estamos hablando del año 79, Jaime había editado ya sus 2 discos. Nosotros recordábamos todo el intento de canción carnavalera, como le llamaba Rubén Lena con los Olimareños a comienzos de los 70. Jaime tenía su Cometa a la Farola y su canción Retirada, que estaba como... Y el tema de la murga estaba como muy presente, que era una novedad histórica en cierta manera, ¿no? El candombe se había tomado ya del carnaval, pero la murga todavía no. La canción murguera, ¿no? Fuera de carnaval. Y bueno, fue un poco así, ¿no? Hablamos con el grupo Rumbo, estamos hablando de Mauricio Ubal, en la época también con los queridos compañeros del grupo Rumbo. Y él me dice, mira, tengo un final que dice, porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Yo digo, mira, yo estoy haciendo algo, pensaba que repitiese la palabra redoblar y que, bueno, que van a ser los muchachos, ¿no? Y vamos a ver si pasa la censura. También. Claro, había que superar eso. Claro, letras por triplicado y esperar a ver qué ocurría con esas cosas. Por ejemplo, recuerdo un viaje a Salto para tocar y llegar y decirle, hace 15 minutos prohibieron el recital, y bueno, vuelta para atrás, ¿no? Todo ese tipo de cosas que ocurría habitualmente. Pero pasó la censura, la canción. Siempre contamos de que veíamos a la gente, veíamos las mismas caras repetirse muchas veces. Iba a ser creo que 4 funciones, hicimos meses y todo el mundo decía, venimos a escuchar esa última canción, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero queríamos escuchar esta canción de nuevo y bueno, eso de la necesidad, ¿no? Que generalmente uno no planifica, ¿no? Si fuera tan fácil. Eso, la intención que la gente le dio a esa canción, ¿ustedes la habían buscado o tampoco había sido tan...? Y sí, en cierta manera sí, ¿no? Sí. A redoblar, muchachos, la esperanza. Claro. ¿No? En cierta manera era una canción desde un perfil, alguien me dijo, ¿no? Transmite una esperanza no triunfalista, me dijo, que me gustó, ¿no? Esa canción de murga, o sea, que da el margen para cantar en grupo. Hay cosas hasta musicales. Para sumarse a cantar, ahí está, ¿no? Es un canto no triste, pero tampoco patotero, ¿no? Y bueno, y la gente, ellos después, el grupo Rumbo, ¿no? En su versión
Yo la grabamos los dos en el 80, cada uno en su primer disco, el Rumbo y el mío. Y la versión de ellos, la gente iba y la cantaba y después tuvo un montón de segundos aires y terceros aires por utilizaciones de la canción. Y bueno, y llegó hasta hoy, resistió. Imponente. Imponente. ¿Es la canción que más te emociona de todas las canciones que has compuesto o es otra la que lo hace? Nunca hay la que más, ¿no? El mejor jugador de fútbol de la historia, no sé, los mejores siempre es una cosa relativa. Porque es como tener un hijo preferido. Claro, varía sí. ¿no? Pero quizá esta te dio muchas satisfacciones y quizá hay una preferida o porque ha generado algo especial en vos. No, sí, bueno, sin dudas que esta canción es lo que siempre se dice, ¿no? Cuando una canción tiene cierta masividad. Yo me acuerdo una vez de ir de las primeras marchas todavía en dictadura, 1 de mayo y eso, ¿no? Que la pasaron por parlantes, ¿no? Y un muchacho que iba al lado mío me dijo, ¿qué canción esta? ¿No? Y yo le digo, sí, le digo. ¿No? Y ahí me di cuenta que había varios cantándola atrás y dije, mira, ya se nos fue, qué bien, ¿no? Pero uno pierde un poco, ¿no? Dentro de la gratificación pierde un poco, está bien que pierda el control hasta de lo que ocurre, ¿no? Quizás hay otras canciones, bueno, algunas de las que le compuse a mi hermano, ¿no? Porque en definitiva nosotros nos volvimos en el año 78 porque mi hermano es un detenido desaparecido en Argentina, ¿no? Claro. Entonces, bueno, que hay otras canciones que de repente son más directas, ¿no? Que tengo que cantar entre el acelerador y el freno cuando las canto para ¿no? lograr mantener la distancia, ¿no? Pero sin dudas a redoblar es parte importante de la vida de Mauricio y mía y del Grupo Rumbo, ¿no? Rubén, muchísimas gracias. Qué lindo haberte conocido. La verdad, fue un placer esta conversación y esta charla. Para nosotros siempre es un placer recibir a estos artistas que nos representan tanto y que tienen una calidad tan grande. Realmente es un placer y que estés dispuesto a estar en este tipo de conversaciones. Un orgullo para todos los uruguayos tenerte con nosotros y toda tu carrera, la verdad. Bueno, muchas y gracias. poder charlar.